Bienvenidos a Termodinámica 2021. Hoy vamos a ver el segundo principio de la termodinámica, es la primera de una serie de 3 entregas. Hasta ahora hemos analizado los procesos a través del estudio de transformaciones en equilibrio. Dicho modelo implica la admisión de un criterio de indiferencia acerca del sentido de los procesos. Vamos a definir a un proceso reversible cuando es llevado a cabo íntegramente por estados de equilibrio. Esta constituye una definición rigurosa de reversibilidad. Se dice que un proceso es reversible cuando luego de haberse llevado a cabo es posible retomar a las condiciones iniciales sin que subsista ninguna alteración remanente, ni en el sistema ni en el medio. Surge como consecuencia que los procesos reales o en desequilibrio serán irreversibles. Entonces, no tenemos que tener ninguna irreversibilidad dentro del sistema, pero tampoco tenemos que tener ninguna irreversibilidad fuera del sistema. Los procesos reales son procesos irreversibles y una de las primeras causas de irreversibilidad es la fricción, ¿no? Que afecta a todos los procesos que ocurren en el universo. Otro de los clásicos ejemplos de irreversibilidad es el enfriamiento de un cuerpo con una diferencia finita de temperatura. Cuando hay una diferencia finita significa que hay una diferencia en temperatura entre el medio y el cuerpo. Esa diferencia permite la transferencia de calor. Entonces, eso es una causa de reversibilidad. La expansión de un gas es una causa de irreversibilidad, por supuesto, que tiene que tener una presión en el exterior menor que dentro del recipiente. La caída de un cuerpo, la expansión la difusión de gases a través de una membrana, o sea que una vez que se mezclan los gases no podemos volver al estado inicial, esas son causas de reversibilidad. Los procesos ocurren en una sola dirección y justamente el segundo principio de la termodinámica es la que nos va a decir en qué dirección va a ocurrir. Ustedes saben que esto, que acá pongo una caricatura, no es posible. ¿Y por qué no es posible que el coyote camine por el aire? Porque nosotros en nuestra experiencia de vida, de todos los años que llevamos, sabemos que esto no puede ser posible. Pero es por experiencia. No lo sabemos porque alguien nos específicamente hayamos hecho una cuenta especial o hayamos determinado esto. Entonces, el segundo principio lo que nos dice justamente es lo que nos indica, es la dirección de los procesos. Y vamos a ver por qué. Bueno, también nosotros sabemos que una resistencia eléctrica no va a ser que un alambre caliente nos dé el trabajo eléctrico. También sabemos que si entregamos el calor que tiene un gas y acá adentro no va a hacer que estas paletas rueden. Sabemos que si estamos batiendo agua, el agua nos va a hacer que se muevan las paletas. Sabemos que una habitación no se va a ordenar sola. Todo esto indica una dirección. Antes de continuar con el segundo principio, vamos a definir qué es una fuente, un reservorio o un sumidero. Una fuente o reservorio es un cuerpo hipotético que tiene una capacidad calorífica infinita y eso significa que tiene una masa infinita, porque la masa por el calor específico es la capacidad calorífica y que puede entregar o absorber una cantidad infinita de calor sin cambiar su temperatura. Las consideramos reversibles. Entonces, algo que tenga masa infinita es la atmósfera, un río, un lago, un océano, la llama de un mechero. Entonces, todos estos son ejemplos de fuentes. Entonces, tenemos fuentes calientes. Normalmente, las fuentes calientes, vamos a decir que las fuentes ceden calor al sistema. Una fuente fría o sumidero que reciben calor del sistema. Este es el del libro de Sengel, pero nosotros utilizamos la representación de una fuente como un rectángulo. Aquí, por ejemplo, estoy simbolizando una temperatura de fuente fría. Habíamos hablado muchas veces de ciclo. Acá tenemos la combinación de 4 dispositivos, caldera, turbina, condensador y bomba, que forma parte de un ciclo. Y vamos a decir que fuimos a la ferretería de los
equipos reversibles y nos compramos todo reversible. Y tenemos todos los procesos reversibles de transformación de lo que aquí adentro está circulando. Sin embargo, a pesar de que imaginemos que tenemos todo reversible, siempre hay una irreversibilidad en la transferencia de calor desde la fuente hacia el sistema. Y esa transferencia se debe porque tiene que haber una diferencia de temperatura. Eso sucede tanto cuando se entrega calor de la fuente caliente o cuando la fuente fría recibe calor. Entonces decimos que este ciclo es internamente reversible, pero externamente irreversible. Entonces, ¿para qué sirve el segundo principio de la termodinámica? Bueno, durante estas 3 charlas vamos a ir viendo estas prestaciones, lo que nos dice el segundo principio. Primero estamos hablando que nos establece la dirección de los procesos y por lo tanto también las condiciones de equilibrio. Además, nos indica cuáles son las limitaciones existentes en las transformaciones energéticas. Determina las mejores prestaciones teóricas de ciclos, motores y equipos. Esto es genial, quiere decir que nos muestra cuál es lo máximo que podemos mejorar un ciclo, un motor o un equipo. Evalúa cuantitativamente los factores que impiden alcanzar en la práctica un nivel ideal de prestaciones. Desarrolla una escala de temperatura absoluta que se llama escala termodinámica. Esto es muy interesante porque coincide con la temperatura de termómetro de gas. Permite evaluar las propiedades, por ejemplo, en la energía interna o la entalpía, que cuando no es fácil hacerlo de forma experimental. Bueno, vamos a ver durante todas estas charlas, una por una, todas estas ventajas. Vamos a definir al segundo principio de la termodinámica según el enunciado de Clausius. Clausius dice, el calor no puede pasar por sí solo de un cuerpo a una determinada temperatura a otro de temperatura superior. Aquí tenemos una fuente que se encuentra fría y una fuente caliente. Entonces el calor va a pasar de la fuente caliente a la fuente fría, pero no puede pasar de la fuente fría a la fuente caliente por sí solo. Eso dice Clausius. Entonces, acá tenemos una gaseosa que se encuentra a 5 grados Celsius. Entonces, si el ambiente está a 20, lo que va a recibir es, se va a calentar de 5 a 20. Y esto va a ser irreversible. Lo que no puede pasar es que la gaseosa esté a 5, el ambiente esté a 20 y la gaseosa se enfría a 2. Esto no es posible. El enunciado de Clausius explica lo que vemos experimentalmente todos los días, experiencias cotidianas, donde tenemos una taza de café caliente y si el medio está más frío, la vemos que se está enfriando. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es todo equipo que opera cíclicamente con un fluido de trabajo e intercambia energía con 2 o más fuentes. Esto, que es un círculo, está simbolizando un equipo que opera cíclicamente, que tiene una cantidad de dispositivos que al final el fluido circulante o el fluido de trabajo vuelve del estado 1, pasa por diferentes estados de equilibrio hasta llegar al mismo, hace un ciclo. Eso significa el círculo, que tiene una flechita, que en este caso la simbolicé, que gira con las agujas de reloj. ¿Se acuerdan que se les había contado que cuando giramos, como las agujas de reloj, es un ciclo de potencia y en sentido contrario es un ciclo frigorífico? Y la máquina de potencia, como es esta, incluye 2 fuentes, la fuente caliente y la fuente fría. Para decir, para organizarnos, para tener más claro, llamamos T1 a la temperatura de la fuente caliente y T2 a la temperatura de la fuente fría. Entonces, el ciclo recibe calor de la fuente caliente. Se puede obtener una potencia neta, trabajo neto, una potencia neta, y una parte de esa energía que se libera y va a la fuente fría o sumidero. Esto es máquina de potencia. Lo que el objetivo principal de la máquina de potencia es obtener trabajo. Justamente por eso es máquina de potencia, trabajo, potencia. Y el rendimiento
se va a expresar de la siguiente manera. Trabajo neto sobre calor entregado, que el calor entregado que es Q1 en este caso. Por otro lado, podríamos hacer un balance aquí en este ciclo, tomar el ciclo como sistema y hacer un balance y vemos que el trabajo neto, que es la flecha que sale, es igual a Q1 menos Q2. Q1 menos Q2. Entonces este balance nos ayuda a si yo tengo, por ejemplo, Q1 y a la potencia puedo sacar Q2 o, bueno, lo que ustedes necesiten. Entonces, quedamos claro que el rendimiento térmico de una máquina de potencia no puede ser igual a 1, porque siempre va a existir Q2. Siempre va a existir Q2. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, este rendimiento térmico es un número que es menor a 1. La máquina frigorífica funciona exactamente de la misma manera que la de potencia. Tenemos dos fuentes, una fuente fría y una fuente caliente. Una máquina frigorífica es un refrigerador, un aire acondicionado. La temperatura de la fuente fría es el recinto que está interno de la heladera y de la fuente caliente es el ambiente exterior. Para que funcione la máquina frigorífica necesita potencia eléctrica, trabajo. Trabajo es negativo porque ingresa a la máquina frigorífica. Veamos que gira en el sentido opuesto a las agujas de reloj, indicando que el área, o sea, que es una máquina que requiere de potencia. Q2 es el calor que sacamos de los alimentos o del recinto de la heladera y Q1 es el calor liberado hacia el exterior, hacia el ambiente. De la misma manera, el balance que acá tenemos, si miramos las flechas, el trabajo es Q1 menos Q2. Es de la misma manera que vimos anteriormente, a pesar de que las flechas están en sentido opuesto, el balance es exactamente el mismo. O sea, Q2 más el trabajo es igual a Q1. Se lo ve en las flechas. Ahora, cuando yo quiero sacar un rendimiento, no lo puedo hacer como hacía con la máquina de potencia, donde el calor entregado era el calor que se obtenía si esto fuese un auto de la gasolina. No lo puedo ver de esta manera. Tengo que plantear lo que se llama un coeficiente de performance. En el libro de Shapiro lo llaman beta. Es exactamente lo mismo. Coeficiente de performance. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la máquina frigorífica? Y el objetivo es sacarle calor al recinto interno de la heladera, Q2. Y el trabajo es el trabajo entregado. Ahora, esta misma máquina frigorífica puede tener una segunda prestación que se llama bomba de calor. O sea, es lo mismo, es el mismo equipo, funciona exactamente igual, el mismo ciclo, pero lo que voy a tener es que me va a interesar el calor que se libera a la fuente caliente. Entonces, el COP de una bomba de calor es Q1 sobre el trabajo entregado. La bomba de calor es la prestación que tiene un aire acondicionado que en verano funciona como aire acondicionado, donde el objetivo es refrigerar Q2, y en invierno funciona como bomba de calor, es entregar Q1. Veamos un ejemplo de aplicación de las máquinas térmicas. Un automóvil produce 100 kW de potencia con un rendimiento térmico del 30%. Si el combustible libera al quemarse 35.000 kJ sobre kilogramo, ¿cuál es la velocidad de la energía liberada al ambiente? ¿Cuál es el consumo de combustible en kilogramos sobre segundo? Entonces, un automóvil lo podemos representar también como un ciclo termodinámico donde se obtiene un trabajo neto, una potencia del automóvil que hace girar las ruedas, una temperatura de fuente caliente que es la temperatura de los gases de combustión en el motor, un calor entregado, Q1, y un calor desechado por los gases en el caño de escape hacia el ambiente que sería T2. Entonces, el automóvil funciona como una máquina térmica, es una máquina térmica. Veamos entonces, nos dicen que el rendimiento térmico es entonces el trabajo neto sobre el calor entregado. Entonces, un auto, cuanto mayor rendimiento tenga, más se va a aprovechar este calor para obtener más trabajo.
Es la manera esta, entonces como teníamos el dato del rendimiento y teníamos el dato de la potencia, podíamos sacar Q1, en este caso es 333,3 kilowatts. Bien, entonces, ahora saquemos Q2. ¿Cuál es la energía perdida en el ambiente? El balance de las flechas nos indica todo, pero atención, el balance de las flechas ya tiene su signo incluido. Entonces vemos que de Q1 se desprende trabajo y Q2. Entonces el trabajo neto es Q1 menos Q2. Y bueno, y ahí podemos sacar Q2, si aquí entra 333 y 100 se van, quedan 233,3 kilowatts. Esa es la velocidad de la energía liberada al ambiente. O sea, fíjense qué poquito se está aprovechando de los 333 que se estaban entregando, muy poquito se está aprovechando. Es mucho más lo que se derrocha y se tira al ambiente de lo que se aprovecha. Ahora, ¿por qué le puso un signo negativo a Q2? Sí, porque si tomo de volumen de control esto que está marcado acá con esta línea de puntos, este Q2 es negativo porque sale del sistema. Si bien acá estamos trabajando con módulos porque pensamos las flechas, después cuando escribo el resultado le pongo el signo correspondiente. Acá Q1 es positivo, trabajo es positivo, pero Q2 es negativo. Esto que no confunda a nadie. Entonces, cuando hago este balance con flechas no pongo signos, pero después se lo escribo aparte. Por otro lado, preguntaba cuál es el consumo de combustible. El poder calorífico del combustible es la cantidad de energía que tiene por kilo que ofrece cuando se produce la reacción química de combustión por kilogramo. Entonces acá nos dice que ese valor es 35.000 kilojoules sobre kilogramo. Q1 es conocido, que era 333, me permite calcular el caudal másico de combustible, 34,3 kilogramos sobre hora. Vamos a ver un ejemplo similar para la máquina frigorífica. Entonces tenemos una heladera doméstica, que tenemos el ambiente de la cocina y el ambiente que está dentro del gabinete, que es la fuente fría. El ciclo gira en sentido opuesto a las agujas de reloj. Requiere de una potencia, en este caso de 150 watts. Se libera hacia el ambiente de la cocina 400 watts y el calor que se retira de los alimentos, ¿cuánto es? Preguntamos. El balance es lo mismo. Miremos las flechas, nada más. El trabajo punto más el Q2 punto es igual al Q1 punto. De esa manera nos queda Q1 punto menos Q2 punto es igual al trabajo. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, cuando sacamos la cuenta, Q2 es 250 kilowatts. ¿Qué pasa con Q2? Q2 está ingresando a mi sistema, entonces obviamente es de signo positivo. En cambio, Q1 es de signo negativo y trabajo, esta potencia, es de signo negativo también. Y nos preguntan que calculemos el coeficiente de performance para esta máquina frigorífica. ¿Cuál fue el objetivo de la heladera? Y sacar energía del ambiente frío, del gabinete. Q2. ¿Y qué entregué? Potencia. Entonces, Q2 sobre el trabajo entregado es, en este caso, 1,66. Lo que vemos no lo llamamos rendimiento porque el rendimiento por definición es un número que va de 0 hasta 1. El COP es un número que es mayor a 1 y en este caso es 1,66. En la próxima clase vamos a ver quiénes son nuestros ideales para alcanzar el máximo rendimiento o el máximo COP. Algunos comentarios que vienen a bien para las máquinas frigoríficas, ¿no? Cómo gastar menos plata. Como eso en la máquina frigorífica es un elemento doméstico que dura muchos años, generalmente no les damos mucha importancia. Fíjense que es una máquina que intercambia energía necesita dos fuentes, la fuente fría y la fuente caliente. Y la fuente caliente es el ambiente de la que rodea la heladera, entonces tiene que darse lugar al intercambio de calor. Poner muebles que no permitan la circulación o dejar la máquina frigorífica encerrada entre cuatro paredes no permite la circulación de
del aire y por lo tanto lo que va a hacer es que tenga menor rendimiento y enfríe menos de lo que necesita. Y lo que es peor, gastemos más potencia eléctrica para llegar al mismo requerimiento. Otra de las cosas que suceden en las heladeras es que normalmente se ponen alimentos que no deberían hacerse en ollas enormes y con temperaturas muy altas adentro de la heladera como para que se enfríe. Esto produce un grave problema porque el equipo va a empezar necesita más Q2, o sea, más calor, necesita más potencia sacar del gabinete interno, de la fuente fría, y por lo tanto va a necesitar más energía para poder hacerlo. Además que cuando tengo alimentos que están muy calientes en ollas muy grandes, el centro no se termina de enfriar nunca y eso da lugar a la proliferación de algunas bacterias que son anaerobias y que funcionan y les facilita el crecimiento y comienzan las intoxicaciones como Clostridium perfringens. Por otro lado, quiero hacer un comentario mínimo, ¿no? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Dentro del gabinete, lo que tenemos es, cuando tocamos las paredes internas y está frío, se llama evaporador, y cuando le damos vuelta en la heladera vemos un serpentín negro, eso se llama condensador. Y hoy las heladeras son mucho más eficientes que en las décadas pasadas porque justamente tienen un mejor ajuste en el sellado y mejores materiales de aislación y motores más eficientes. Bueno, y ya estando terminando y así vamos cerrando con este segundo enunciado, que es el enunciado de Kelvin Planck, que nos dice, es imposible construir un sistema que operando según un ciclo termodinámico ceda una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por transferencia de calor procedente de una única fuente. O sea, si yo tengo una máquina térmica, este Q2 siempre va a existir, porque no hay manera de que yo opere cíclicamente y obtenga trabajo o potencia con una sola fuente. Esto dice el enunciado de Kelvin Planck que no es posible. Y además nos está diciendo otra cosa, nos está diciendo que ese rendimiento térmico que yo ya les conté, que era la potencia de salida sobre el calor entregado, nunca podía ser uno, si estaba operando cíclicamente. Si una máquina de potencia no puede operar con una sola fuente, esto es fundamental. Pero al revés sí puede ser que opere cíclicamente en un ciclo que va a ser negativo, digamos, opere cíclicamente y que se obtenga calor, sí se puede hacer eso. Entonces, esta potencia es que dice, entonces el enunciado de Kelvin Planck define la única posibilidad de que en el ciclo opere con una sola fuente. En ese caso, el trabajo del ciclo es negativo. Eso sí se puede. Pero así no puede una máquina térmica funcionar con una sola fuente. O sea que este Q2 siempre va a existir. Y recuerden cuando vimos el ejemplo del auto, donde teníamos 333 kilowatts, salían 100 kilowatts y era 233, mucho más de la potencia del motor era perdido en los caños de escape del auto. Entonces, la reflexión viene acá que si este Q2 siempre existe y encima, para colmo, es tan grande que supera, hasta duplicaba el valor de la salida, es cuánto de las energías de la gasolina estamos perdiendo cada vez que hacemos funcionar el auto. Ahora, en la próxima clase veremos cómo podemos hacer, cuánto es este Q2 mínimo que se te podría perder y cómo podemos hacer más eficiente a las máquinas. Bueno, espero que no sea justamente que te des una pausa para llorar y no entender nada. Te veo en la próxima clase y en esta casa nosotros obedecemos las leyes de la termodinámica.